Ruego a Dios que hayan seguido siempre siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 2 de febrero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos todos para el templo. Hoy que nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana nos congrega en la celebración de la fiesta de la presentación del Señor en el templo, fiesta también de Nuestra Señora de la Candelaria, la Santísima Virgen María, patrona de la Arquidiócesis de Medellín, de la ciudad de Medellín, capital de Antioquía, Colombia, y también día de la Jornada Mundial de las Almas consagradas a Cristo, hermanos y hermanas, seres amados, consagrados, y entre ellos en el aniversario del Padre Pedro Justo Berrío. Un saludo fraterno también, párroco de la Iglesia del Carmelo de Itagüí. Hoy en la meditación de la palabra de Dios con el profeta Malaquías se cumple esta profecía de la presentación del Señor en el templo, de esa ofrenda viva del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Jesús, que es el profeta, el maestro y el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, porque es sacerdote, porque es ofrenda y porque es sacrificio en sí mismo. Tenemos de la carta a los Hebreos también la meditación en la sangre de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en el Cristo resucitado y resucitador, y en la congregación de la Iglesia como una unidad, en esa diversidad que somos siendo en gracia a Dios universalmente, alma y cuerpo conectada en Cristo. Tenemos en el Salmo 24, el Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria, porque es en esa guerra espiritual que siempre nos ha acompañado el Señor, en la bendición, bien vivir, bienaventuranza. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, se hace la lectura meditada de la presentación del niño Jesús en el templo ante el sacerdote Simeón, que recibe de brazos de María la ofrenda viva del Cordero de Dios, y le ha dicho: este niño ha nacido para contradicción de muchos, y a ti misma una espada traspasará tu alma. No sin antes decirle al Salvador: ahora sí puedes dejar morir a tu siervo en paz. Y también allí la profetisa Ana, anciana de 84 años, hija de Fanuel, también sirviendo al templo. Es la nueva alianza, en la nueva iglesia que representa allí estos ancianos, la tradición cristiana que se renueva siempre en Cristo, resucitado y resucitador. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén.
en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículos 1 y siguientes. El Señor Todopoderoso dice: voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor, a quien ustedes están buscando, va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Pero, ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos, será como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor, tal como deben hacerlo. El Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá y de Jerusalén, igual que se alegraba de ella en otros tiempos. El Señor Todopoderoso dice: yo vendré a juzgarlos a ustedes, y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso, los que oprimen a los trabajadores y a las viudas y a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros y los que me faltan al respeto. Yo soy el Señor, no he cambiado, y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Ustedes se han apartado de mis preceptos como se apartaron sus antepasados y no han querido obedecerlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen: ¿por qué hemos de volvernos a ti? Y yo pregunto: ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado y todavía preguntan: ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Sí, toda la nación, todos ustedes me están defraudando, y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo: traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones las llamarán dichosas, porque ustedes tendrán un país encantado. Yo, Señor Todopoderoso, lo he dicho. El Señor dice: ustedes han dicho cosas muy duras contra mí, y todavía preguntan: ¿qué es lo que hemos dicho en contra tuya? Esto es lo que han dicho: servir a Dios es cosa inútil. ¿Qué provecho sacaremos de hacer lo que Él manda, de andar vestidos de luto delante del Señor Todopoderoso? Nosotros hemos visto que los orgullosos son felices, que a los malvados les salen las cosas bien, que ponen a prueba a Dios y no reciben ningún castigo. Los que honran a Dios hablaron entonces entre sí, y el Señor escuchó con atención lo que decían, y en presencia del Señor se escribió un libro en el cual se recordaba a los que honraban al Señor y lo toman en cuenta. El Señor Todopoderoso dice: estoy preparando un día en el que ellos volverán a ser mi pueblo. Como un padre se compadece del hijo del que le sirve, así tendré yo compasión de ellos. Entonces ustedes se darán cuenta otra vez de la diferencia que hay entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no lo adora. En la venida del día del Señor, el Señor Todopoderoso dice: se acerca el día ardiente como un horno, en que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Ese día que ha de venir los quemará y nada quedará de ellos. Pero para ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, que en sus rayos trae salud, y ustedes saltarán de alegría como becerros que salen del establo. En ese día que estoy preparando, ustedes pisotearán a los malvados como si fueran polvo. Acuérdese de la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte Horeb. Eran preceptos y mandatos que todo Israel debía obedecer.
Miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible, y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 24, el Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria. Del Salmo de David. Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive, porque el Señor puso las bases de la tierra y la afirmó sobre los mares y los ríos. El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. El Señor su Dios y Salvador lo bendecirá y le hará justicia. Así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia de Dios de Jacob. Ábrense puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente, es el Señor, valiente en la batalla. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Es el Señor Todopoderoso, es el Rey de la gloria. El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, entre los versículos 2, 5 y siguientes, Jesús semejante a sus hermanos. Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Al contrario, en un lugar de la Escritura alguien declara: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y he preocupado por él? Por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sujeto, pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles, por un poco de tiempo está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su amor, quiso que experimentara la muerte para bien de todos. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como los que Él los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos, al decir en la Escritura: hablaré de ti a mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación. También dice: en él pondré mi esperanza. Y otra vez dice: aquí estoy, con los hijos que Dios me dio. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por medio de la muerte viven como esclavos durante toda la vida, pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Palabra de Dios,
Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, entre los versículos 21 y siguientes, el niño Jesús es presentado en el templo. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo y cumplió los padres del niño Jesús. Cuando lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba. Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana. Se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor, con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que le esperaban la liberación en Jerusalén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, seguimos en Adviento. Hoy que se cumple la cuarentena, los 40 días después de nacido el niño Jesús, que estuvimos celebrando el 24 de diciembre, propiamente la fiesta consagrada el día 25. Pero hoy, 2 de febrero, cumplidos los 40 días, conforme a la tradición de la ley mosaica, que ya podía la Santísima Virgen María, para ser purificada, entrar al templo y purificar allí en la ofrenda misma que hace Jesús, de Jesús, el mismo autor de la vida, el mismo verbo, el mismo Hijo de Dios, que nos hace hijos por participación también. Es el mismo que nos reúne en sus promesas para hacernos mediadores, siendo Jesús el mediador, el sumo pontífice, el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, el puente entre la criatura y el Creador, entre la tierra y el cielo, entre lo creado y lo no creado, como reza nuestro credo de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y ese mismo credo nos reúne de la antigua alianza con la nueva alianza en la profecía de Malaquías,
todas las bendiciones declaradas a quienes se consagran a servir al Señor directamente en el templo, o a hacer el apostolado, o a llevar una vida de pureza, de santidad, de obediencia. Y asimismo, laicos comprometidos, todos seres amados convocados a esa misión que trae sus frutos. Es el ciclo perfecto de la siembra, la cosecha y la fructificación. Los frutos se habrán de ver en la vida eterna, en el reino de los cielos, que por anticipado se puede vivir en este reino terrenal siempre que se tenga en cuenta de que es una vida de entrega en sacrificio por amor, que trae sus sufrimientos como pruebas de perfeccionamiento, como decía el mismo San Pablo. Los sufrimientos fortalecen en la prueba de las debilidades, de las adversidades, de las inequidades. Todo eso no nos libra el Señor, permite que ocurren, pero para la propia santificación, para dar gloria a Dios, para bien de nuestras almas. Y ello es lo que obra en función de la bendición. Bien, bien vivir, bienaventuranza, porque el enemigo, el adversario, el opositor viene en el otro bando y viene sobando y viene sonando trompetas de supuesta gloria como príncipe de las tinieblas, pero él fue vencido por Cristo resucitado y resucitador. Sucumben ante el Señor de los ejércitos en esta guerra espiritual todos los seres que con temor reverencial, que esa es una de las gracias que hay que pedir al Espíritu Santo, el temor a Dios, además de la fortaleza, además de la templanza, además de las otras virtudes teologales de la fe, la confianza, la esperanza en Dios, para tener esa vida eterna y disfrutar del banquete con el Hijo del Cordero, el Hijo de Dios vivo. Y ahí nosotros llamados también, sin merecerlo, pero por la sangre preciosa de Cristo derramada en cruz, que a todos nos compró por ese precio, se hace dueño, y nosotros esclavos, siervos inútiles. La única que perfecta, santa y pura, la Santísima Virgen María, con ese fiat, asumió la condición de misionera de todas almas peregrinas en este mundo, que es la administradora de los tesoros del reino, de los carismas, de esos ministerios, de esas misiones, para llevarnos a la gracia santificante, acompañarnos en este camino de salvación. Antes que el arrebatamiento, tenernos preocupados, tenernos ocupados antes de tiempo, tenernos desvelados en que hemos de ser castigados. Debemos dar gracias a Dios y vivir permanentemente en estado de gracia, para que como sea la gracia de Dios que nos acontezca, nos vincule en una vida santa, haciendo la obra de Dios de manera santa y proclamando la buena nueva de Dios santamente, alma y cuerpo conectados como una unidad en la iglesia que somos siendo. Todas esas divisiones de que hablaba el profeta Simeón, todas esas afrentas contra el Espíritu, todas esas afrentas que en blasfemia contra el perdón de los pecados, que son movidas por el maligno, siguen penetrando al interior de la iglesia, siguen penetrando el interior de las familias, siguen penetrando el interior de los corazones. Pero como decía en el profeta Malaquías, solo quien permanece en la fe, quien persevera hasta el final, quien todas las pruebas que acontezcan en su vida, que permite Dios que ocurran, las logre superar, pero por la gracia de Dios podrán considerarse salvados, no así el que lo considera por su propia cuenta,
y el estarse comparando con otros, de porque reciben beneficios, que porque reciben milagros, que porque reciben otras bondades, siendo malos, trabajando para el enemigo. Decía por ahí un presbítero en la parroquia, Eduardo Toro, el diablo también hace milagros, porque ese lee las Sagradas Escrituras, ese también va a misa, pero no le cree a Dios ni crea con Dios, va a estorbar, va a arrebatar las almas de Cristo, va a estorbar en los ministerios que celebramos, va a distraer, a distorsionar y a transgredir la palabra de Dios, va a hacer ruido al momento de las aleluyas, al momento de las alabanzas, al momento de la gloria a Dios. Pero él es un cobarde, es un perro bravo amarrado, como decía un papa en algún momento, un obispo. Es una condición humana que no debemos negar, que exista el demonio, que exista el pecado, que exista la tentación. Por eso oramos al Padre nuestro, que está en los cielos, que no nos deje caer en la tentación y nos libre de todo mal. Y nos encomendamos a la Santísima Virgen María, a San Benito Abad y en especial al Arcángel San Miguel. Terminamos esta meditación uniéndonos en oración con la Santísima Virgen María, en la advocación especial de Nuestra Señora de la Candelaria, con el discípulo amado allí en cruz recibiendo esa herencia preciosa, ese legado, ese testimonio vivo del sacrificio humano de Cristo en cruz por los pecados de la humanidad, que fue sacrificado, que fue inmolado, que fue torturado, y dándole gracias a Dios por esa bendición, por esa entrega generosa, que siendo hijo del dueño de todo, se hizo el más pobre, el más humilde, el más sencillo de todos, para que nosotros creciéramos y nos hiciéramos grandes y fuéramos ganando en el reino de los cielos un espacio. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.